Hola, bienvenidos. Como sabéis, en este vídeo vamos a iniciar ya la lectura juntos del primer capítulo de las Quintas Moradas, después de la introducción general que hemos hecho a toda esta parte del libro, a toda la parte de la vida mística, que son quintas, sextas y séptimas moradas, en el vídeo anterior. Y creo que es un buen momento, ahora que ya estamos entrando en la parte pues más íntima, más sagrada del castillo, en ese aposento del rey donde habita Dios, de recordaros que la lectura que estamos haciendo del libro de las moradas no es una lectura erudita, no es una lectura literaria, sino que estamos haciendo una lectura orante, es decir, estamos leyendo el libro en oración, dejando que Dios nos hable al corazón a cada uno de nosotros a través de las palabras de Teresa de Jesús. Por eso también cada uno tiene que ir leyendo. Y os recomiendo que vayáis leyendo muy despacio estos capítulos. Lo vamos a ir haciendo también aquí muy despacito. De forma que lo que vamos a ir haciendo es parándonos en aquellos momentos, en aquellas frases, en aquellas palabras que a cada uno le toque en el corazón. Y ahí pararse, hacer silencio y detenerse a escuchar a Dios. Hoy lo que vamos a leer solamente van a ser los puntos 1 y 2 de este primer capítulo. Recordad que en el vídeo anterior expliqué que Teresa de Jesús en el primer capítulo de las Quintas Moradas lo que va a hacer es describirnos con detalle una experiencia grande de Dios, que es lo que ella llama la oración de unión. Nosotros en nuestro lenguaje actual pues llamaríamos eso una experiencia fuerte de Dios, una experiencia grande de Dios, un encuentro grande con Jesús, ¿no? Como ya os dije, luego en el capítulo 3 ella nos explicará que esta experiencia de unión, esta experiencia grande, que es una gracia que da Dios, que es una gracia pasiva, es decir, que se recibe la persona, la recibe de Dios, no es el único camino para entrar en las quintas moradas. Será, dijéramos, el atajo a la persona a la que Dios le da esa experiencia, que no se la da a todas, pero eso no quiere decir que los demás no puedan llegar a las quintas moradas. Se puede llegar por la vía del trabajo personal, la vía ascética, y es un trabajo de morir a uno mismo, a la propia voluntad, para unir la voluntad con la de Dios. Fijaros, cuando la persona recibe esta experiencia, ya veremos en los efectos, que su voluntad queda unida a la de Dios. ¿Por qué? Pues porque realmente en esa experiencia de alguna forma se le manifiesta con claridad que la voluntad de Dios es su felicidad. Es decir, la persona ve que la voluntad de Dios es su felicidad, entonces ya no anhela su corazón otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Y esto se puede llegar a través de la experiencia, a través de, digamos, esa gracia mística, pero también se puede llegar a través del trabajo, de la oración, del trabajo de la persona día a día, ¿no? Por crecer en esa unión con Dios. Y también nos explicará Teresa cómo hacerlo. Pues bien, como veremos, hay muchas personas que sí reciben esta gracia de la oración de unión, que las mete en las quintas moradas, no solo en tiempos de Teresa, sino actualmente muchas personas también reciben esa gracia. Siempre que oímos, por ejemplo, que alguna persona pues ha tenido un encuentro grande con Jesús, una experiencia fuerte de Dios, muchas veces son experiencias de llamada, ¿no? De llamada vocacional, una llamada muy fuerte. Muchas veces pues supone pues entrar en el seminario, entrar en el convento, pero también puede que no sea una vocación ni al sacerdocio ni a la vida consagrada. Es decir, esto también lo reciben muchas personas casadas o personas que luego van a ser llamadas al matrimonio. Lo que sí es muy característico es la transformación total de la vida de la persona. Cuando la persona recibe esta gracia, ya vemos cómo nos describe Teresa, su vida queda completamente transformada y su voluntad queda unida a la de Dios. Y en la mayoría de los casos en la que el Señor concede esta gracia, la persona ya decide que su vida va a estar dedicada por completo a Dios. También nos dirá Teresa que hay mucha diferencia en esta misma experiencia de una persona a otra, que no siempre es igual. Ella lo que nos contará es el testimonio de su propia experiencia,
pero es muy importante porque no solamente las descripciones, como os dije, son de las más detalladas y las más completas que nos han dado los místicos de esta unión con Dios, aunque muchos místicos hablan de ella, pocos la describen con la precisión y con la claridad que lo hace Teresa, porque el Espíritu Santo así se lo inspiró, sino que además Teresa se preocupará en darnos claves de discernimiento, es decir, nos dará claves para saber si la experiencia ha sido verdadera. Y esto por eso es tan importante. También me parece muy importante comentar cuando empezamos a leer aquí la oración de unión, que en el libro de la vida Teresa también habló de esta oración de unión y en concreto en el capítulo 18. Si tenéis a mano, o lo podéis buscar por internet, el libro de la vida, leeros este capítulo 18 porque son como descripciones y expresiones que, aunque ya sabéis que lo escribió bastantes años antes que las moradas, sin embargo, pues algunas veces haremos alusión a algún detalle, alguna cosa que lo explica muy bien aquí también en el libro de la vida. También lo citaremos. Bueno, pues para empezar ya a leer este punto número 1, lo primero que nos encontramos es que Teresa hace un amago de dejar de escribir el libro de las moradas. Hay un momento en el que ella nos dice: creo fuera mejor no decir nada de las que faltan, es decir, de las moradas que falta de hablar. Y es que ella se encuentra, como todos los místicos, con el problema de lo inefable, es decir, de la dificultad para expresar con palabras estas experiencias que ella nos quiere contar. Y es que a partir de estas moradas, como sabemos, el alma entra en contacto con Dios y esa experiencia va mucho más allá de las cosas de esta tierra y por lo tanto es muy difícil de expresar. Por eso Teresa y todos los místicos recurrirán para contarnos estas experiencias a metáforas o comparaciones con cosas de esta tierra, con cosas que sí que conocemos por experiencia. Nos dirán: esto será como, y buscará una comparación para poderlo expresar. Pero no dejan de ser solamente comparaciones, es decir, y no la realidad que han experimentado. Y es que esa realidad está realmente en otro plano. Y sin haber entrado nunca en ese otro plano, es muy difícil de entender. Por eso Teresa dirá muchas veces, y se le escapará expresiones como: el que haya vivido esto por experiencia me entenderá. Porque ella se da cuenta que sin haberlo experimentado nunca es muy difícil de entender. Fijaros, es como si, por ejemplo, a una persona que fuera ciega de nacimiento, pues nosotros tratamos de explicarle o de contarle pues cómo es el color rojo, cómo es el color azul, ¿no? ¿Qué haríamos? Pues trataríamos de recurrir a comparaciones, a comparaciones que están en nuestra cabeza sobre cómo es el color rojo, sobre cómo es el color, pero no le podríamos contar realmente cómo es el color, porque sin haberlo visto nunca es muy difícil saberlo, ¿no? Pues eso le pasa a los místicos con estas experiencias de unión con Dios, que sin haberlas experimentado es muy difícil que la persona lo entienda. Y sin embargo, Teresa no deja de escribir, sigue escribiendo. ¿Y por qué sigue escribiendo? Pues aquí también en este punto número 1 lo tenemos. Y es que ella, al ver que es superada por esa capacidad para expresar lo que nos quiere contar, lo que pide es ayuda al Espíritu Santo. Y es que nos dirá ella: el Señor, envíame tu luz, es decir, envíame tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí que puede darnos palabras para expresar lo que es inefable. ¿Por qué? Porque va más allá de lo que la mente, lo que la persona puede contar. Y nosotros también, a la hora de leer, tenemos que pedir al Espíritu Santo igualmente que ilumine nuestros corazones, que ilumine no solo nuestras mentes sino nuestros corazones, para que al leer sea el Espíritu Santo el que nos traduzca, el que nos haga comprender lo que nos quiere decir el Señor a través de las palabras de Teresa. Esta acción, por lo tanto, del Espíritu Santo es doble. Por un lado, inspira al místico para expresar lo inefable y por otro lado, inspira a la persona que lo lee para que esa persona pueda hacer suya
pueda como revivir esa experiencia que nos cuenta Teresa. Y veréis también aquí una cosa muy bonita, y es que la experiencia de Dios, la experiencia de oración, siendo única y singular en cada persona, que es completamente diferente, es decir, no hay dos experiencias de Dios iguales, sin embargo es universal e intemporal. Es decir, la experiencia que vivió Teresa hace 5 siglos y que aquí ha quedado plasmada en estas hojas, en estos libros, en este libro como el libro de las moradas. Sin embargo, nosotros ahora al leerla nos ilumina nuestra propia experiencia, porque Dios es el mismo y Dios actúa de la misma forma que siempre en las almas. Pues bien, lo primero de lo que nos va a hablar Teresa es de las riquezas, tesoros y deleites que hay en estas quintas moradas. Dice: oh hermanas, ¿cómo os podría yo decir las riquezas, tesoros y deleites que hay en las quintas moradas? Y aparece aquí una realidad que descubre Teresa cuando llega a esta morada, y es una de las cosas principales que ella nos quiere transmitir y que tampoco encuentra palabras para poderlo comparar. Y es que ella no solamente descubre que Jesús está vivo y que Jesús está deseando comunicarse con ella y deseando comunicarse con nosotros, sino que su deseo es hacernos ya muy felices aquí en esta vida, es decir, entregarse a nosotros para darnos ya una felicidad enorme en esta tierra. Fijaros, por eso ella tiene tanto deseo de comunicar lo que ha vivido, ¿no? Para que las personas gocen como ella está gozando. Veréis luego, como en el punto número 6 de este mismo capítulo, cuando ella intente describir cómo es ese gozo, cómo es esa felicidad de las quintas moradas, nos dice: es sobre todos los gozos de la tierra y sobre todos los deleites y sobre todos los contentos. Es decir, va mucho más allá de lo que nos podemos ni esperar ni imaginar, ¿no? Realmente, cuando se produce la unión del alma con Dios, como ella ahora nos lo va a explicar, la persona experimenta una felicidad tan superior a cualquier felicidad de la tierra, incluso a las felicidades más grandes que se pueden llegar a vivir aquí, que después de vivir esto, ella misma nos dirá que todo lo de la tierra ya se ve como algo bajo, todo parece basura, nada llena a la persona que ya ha experimentado esta felicidad, que fijaos, es que es de una intensidad absolutamente incomparable. Es como si estuviéramos intentando comparar una intensidad de felicidad, pues yo qué sé, de 5 o 6, con una intensidad de felicidad de 3.300 trillones, ¿no? de intensidad. Entonces ella no encuentra comparación posible, ¿no? Para expresarnos lo feliz que hace Dios, ¿no? Como ya os conté en el primer vídeo, cuando empezó la lectura, es que el alma, es decir, tu alma ha sido creada por Dios para una felicidad tan grande, como ni siquiera tú puedes llegar a imaginar, ni cabe en tu cabeza, ¿no? Entonces eso es lo que Teresa nos quiere transmitir. Pues bien, en el punto número 2 ya pasa a hablar del tema de cuántas personas llegan a estas moradas, es decir, cuántas personas reciben, en este caso, esta experiencia de Dios, ¿no? ¿Cuántas llegan a este estado? Pues ella, que se dirige a sus monjas, y al principio había dicho que algunas llegaban, ¿no? Que algunas llegaban aquí, ahora se desdice y nos dice que bien pocas son las que no llegan, ¿no? Y para solucionar esa aparente contradicción, lo que nos dice es que hay mucha diferencia entre, dijéramos, entrar un poquito en las primeras moradas, en estas moradas, es decir, entrar en el umbral de las quintas moradas, o llegar a tener grandes experiencias de unión, y ya, dijéramos, estar prácticamente en el umbral de las sextas moradas, ¿no? Hay mucha diferencia entre unos y otros. Y dice que las que llegan, dijéramos, a las sextas y a las séptimas son ya pocas, ¿no? Dirá que son ya pocas. Pero que entrar en las quintas moradas, que como además luego nos va a explicar, también se puede entrar por otra vía, llegar a esa unión de voluntad con Dios es algo
muy frecuente y dice que ya es haber recibido una gracia muy grande de Dios. Dice ella, harta misericordia de Dios es haber llegado aquí. Y después hace un paréntesis exhortando a sus monjas carmelitas a perseverar en la oración, que es el centro del carisma carmelitano, aludiendo pues estos primeros carmelitas que en el siglo XIII ermitaños vivían en el Monte Carmelo, que son el origen de la orden, y que se dedicaban a la contemplación, es decir, a vivir, a buscar esa unión con Dios. Y aquí aparece una expresión preciosa de la santa. Fijaros lo que dice, pues de alguna manera podemos gozar del cielo en la tierra. Es decir, aquí Teresa nos viene a confirmar que la vida mística, es decir, la vida de oración, cuando el alma ya se une mucho a Dios, es como si ya estuviese gozando del cielo aquí en esta tierra. Es como si se anticipase a vivir el cielo en la tierra. Y esto es importante que sepamos que aunque Teresa se lo está diciendo a sus monjas carmelitas para animarlas a la oración, en realidad es para todos, porque no se trata de cosas exteriores, es decir, de vivir en un convento, de ir al coro todos los días, de llevar puesto un hábito, de comer en un refectorio o dormir en una celda, no, sino que el cielo, este cielo del que nos habla Teresa, no es algo externo que está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. La misma Teresa, si os fijáis, lo va a decir al final de este punto número 2. Y por tanto, sea donde sea que vivimos, sean cuales sean las circunstancias y las personas que nos rodean, esta unión con Dios se puede dar igualmente. Y de hecho, Dios se la da también a personas que están en el mundo y rodeadas de mil cosas y trabajos. Pero como veremos cuando veamos los efectos de estas experiencias, lo que hacen es que transforman completamente a la persona. Y al transformar completamente a la persona también transforman su mirada, su visión sobre las cosas que le rodean. Y entonces, fijaros, ya no las va a ver como impedimentos para la unión con Dios, sino justamente como todo lo contrario. Es decir, la voluntad de Dios sobre la vida de esa persona, que puede ser que no sea que esté en un convento, no sea un contemplativo dentro de un convento, sin embargo, ya no lo experimenta, no lo siente como algo que le impide acercarse a la unión con Dios, sino que precisamente es lo mejor para que la persona se siga uniendo más y más a Dios. Nos dirá Teresa también en este punto 2, por eso, hermanas, alto a pedir al Señor. Y nosotros nos unimos a esta petición, y en esta oración y esta lectura de esta semana, lo que le vamos a pedir al Señor es que también recibamos estas maravillas en nuestra alma, para que Él se vaya haciendo el dueño, el Señor de nuestra vida, y le permitamos, abramos el corazón para que Él pueda hacer estas cosas grandes en nosotros. Bueno, pues en el próximo vídeo seguiremos con la lectura de este capítulo, que como siempre os animo a que os suscribáis al canal los que no estéis suscritos, pues activando la campanita para que recibáis el aviso de cuando saco los próximos vídeos, que yo intentaré que sea cada semana, pero bueno, cuando los pueda ir sacando, para seguir con esta lectura teresiana. Y también os animo mucho a dejarme, que me dejáis muy pocos, comentarios o preguntas sobre lo que yo os explico aquí en estos vídeos. Pues nada, muchísimas gracias.